Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Ferrario. Para los que no me conocen, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares. Y en el último podcast / video del año, vamos a discutir un artículo muy interesante publicado en los Anales de la Sociedad Torácica Americana. Este artículo revisa un poco el espectro de patología pulmonar debido a aspiración crónica oculta. Cuando hablamos de neumonía aspirativa, sabemos que está asociada a la inhalación de contenido oral o gástrico, desencadena una reacción inflamatoria pulmonar y genera síntomas bastante diversos como son disnea, fiebre, hipoxia, y la manifestación radiográfica más frecuente es la presencia de opacidades pulmonares en radiografía, que suele ser el primer estudio que solicitamos cuando tenemos sospecha de esta entidad. Hay diferentes tipos de aspiración de acuerdo al contenido aspirado. Las podemos clasificar en infecciosas o estériles. Esto es cuando el contenido que se aspira, obviamente por un lado, tiene alguna infección, en general son bacterias, o si está estéril puede ser ácido gástrico, enzimas, partículas alimentarias. Y la aspiración de este tipo de contenido diferencial nos va a dar dos patologías distintas, que la realidad es que en la práctica se usan como términos similares, pero en la bibliografía están descritas como entidades distintas. Por un lado tenemos a la neumonía aspirativa, cuando la aspiración fue de un contenido, un material infeccioso, infectado con algún tipo de microorganismo, mientras que tenemos a la neumonitis aspirativa, cuando la aspiración fue de material estéril. Y en un primer estudio, la realidad es que vamos a tener el antecedente, vamos a tener las opacidades pulmonares que van a localizarse más bien en los sectores declives de ambos lóbulos superiores, de ambos lóbulos inferiores. Depende mucho en qué posición estaba el paciente cuando se aspiró, si el paciente estaba de pie, en decúbito dorsal, en decúbito ventral. Eso va a modificar mucho la ubicación de las opacidades pulmonares, pero la diferencia entre una neumonía aspirativa y una neumonitis aspirativa, en una hay infección, en la otra solo inflamación, es la evolución en el tiempo. Como no hay infección en la aspiración de material estéril, la neumonitis aspirativa tiende a resolver mucho más rápidamente, no solo en cuanto al aspecto clínico del paciente, sino también en cuanto a las opacidades pulmonares que evidenciamos al momento del diagnóstico. Hay un tercer proceso, una tercera entidad mucho menos reconocida que estas dos que mencionamos, y es en la que el artículo hace hincapié, que es la aspiración crónica oculta o la microaspiración crónica. Esta, como te decía, es menos reconocida, más indolente, conduce a enfermedades como neumonía crónica lipoide, bronquiolitis por aspiración difusa, bronquiolitis obliterante, y tiene síntomas progresivos también diversos: tos, disnea, fiebre recurrente. El diagnóstico suele ser un diagnóstico tardío que se hace muchas veces de forma retrospectiva mediante la revisión de los casos, evaluando estudios previos y viendo cómo esta inflamación de la vía aérea se hace crónica. El paciente la viene trayendo de años, a veces reagudiza, a veces resuelve, pero es persistente en el tiempo. En la tomografía computarizada, que va a ser el estudio de elección, porque como mencionábamos antes, en la radiografía simple vamos a ver opacidades pulmonares, pero esta afectación crónica de la pequeña vía aérea a veces tiene manifestaciones imagenológicas que pasan desapercibidas en la radiografía, pero pueden analizarse con detalle en la tomografía computada. ¿Y cuáles son esos patrones que nos vamos a encontrar en la tomografía computada? Por un lado, nódulos centroacinares vivasales difusos, y por otro, un patrón de árbol en brote con engrosamiento de las paredes bronquiales o del intersticio peribronquial. Este patrón de árbol en brote, acordate que también es un patrón micronodular centroacinar, pero los nódulos están más ramificados. Puedes encontrar estos dos patrones juntos o alguno de ellos, una distribución más difusa, una distribución más ramificada con patrón de árbol en brote. Así que cuando veas esto, tenés que tener ya en tu mente la consideración de que este paciente podría estar haciendo episodios de microaspiración crónica. Obviamente no vas a hacer el diagnóstico por tomografía, pero este hallazgo, sumado a otros factores como evolución clínica, edad del paciente, antecedentes, van a ayudarte mucho para orientar el diagnóstico.
¿Cuáles son los factores de riesgo y la predisposición que tienen los distintos pacientes? Esta entidad, la microaspiración crónica, está asociada a asma, a fibrosis pulmonar idiopática. Hay una fuerte asociación entre aspiración crónica y fibrosis pulmonar idiopática. Todavía no se sabe realmente cuál es la relación porque hay pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que tienen microaspiración confirmada y otros pacientes que no, pero se sabe que existe la asociación, así que seguramente se va a seguir estudiando este fenómeno y vamos a tener muchos más datos en un corto tiempo. Y también se asocia a rechazo en pacientes que recibieron un trasplante pulmonar. Los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y hernia de hiato también tienen un mayor riesgo, una mayor predisposición a hacer estos fenómenos de microaspiración crónica y obviamente existen condiciones neurológicas que aumentan el riesgo de aspiración en los pacientes, deterioro del sensorio, epilepsia, son todos fenómenos que hacen que aumente el riesgo de aspiración. Y ahora vamos a lo nuestro, que es lo que nos importa, que son las características radiológicas de este fenómeno de microaspiración crónica. Vas a poder encontrar 3 diferentes patrones en la tomografía computada. El más frecuente es el patrón bronquial, que se manifiesta con engrosamiento de las paredes bronquiales y con nódulos centrilobulillares y opacidades con patrón de árbol en brote, puntualmente, como hablábamos antes, en lóbulos inferiores si el paciente tuvo episodios de microaspiración de pie o en decúbito dorsal. Otro patrón menos frecuente y menos reconocido de esta entidad es un patrón difuso y la evolución hacia la fibrosis. Aquí empieza a jugar un poco esta relación que te mencionaba antes el artículo entre fibrosis pulmonar idiopática y microaspiración crónica. Vas a tener una distribución difusa en los pulmones, esta vez no tanto en los sectores declives, sino bien distribuida entre la región anterior, media y posterior, así como superior e inferior. En general, siempre que hables de microaspiración crónica o de aspiración en general, va a haber un predominio bivasal, con la excepción que te mencionaba anteriormente de la posición del paciente al momento de la aspiración. Y un tercer hallazgo, que en realidad está asociado al patrón difuso y a la fibrosis, es la presencia de intersticiopatía pulmonar no específica. Vas a encontrar un patrón intersticial, un predominio de reticulación que no se ajusta a las definiciones ni de UIP, ni de NSIP, ni de neumonitis por hipersensibilidad, ni de neumonía organizada. Así que cuando estés evaluando la tomografía de tu paciente, si no conoces mucho antecedentes y ves un patrón reticular característico de afectación intersticial que no podés terminar de encuadrar en las distintas intersticiópatías reconocidas, también tener en tu mente la posibilidad de que el paciente pueda estar sufriendo microaspiración crónica. ¿Cómo lo vas a ver en tomografía? Como te decía, lo que va a predominar son las opacidades reticulares con atenuación en vidrio esmerilado, bronquiectasias y puede haber panelización en los casos que evolucionan hacia fibrosis. Importante recalcar los puntos de encuentro que hay entre estos dos patrones descritos, el patrón difuso con fibrosis y la intersticiopatía pulmonar no específica. No confundir con NINE. NINE es neumonía intersticial no específica. En este caso lo que vemos es afectación intersticial del parénquima pulmonar, una enfermedad intersticial pulmonar, pero que no entra dentro de las características clásicas de las enfermedades intersticiales que conocemos. Ya llegamos a las conclusiones y el artículo nos habla obviamente de la importancia de la identificación temprana de estos procesos para poder prevenir que el paciente evolucione hacia fibrosis. Ustedes saben que cuando se desarrolla la fibrosis, esa fibrosis es irreversible. Lo que podemos hacer es frenar los procesos inflamatorios que llevan al desarrollo de fibrosis. Y por último, destacar la diversidad de presentaciones y asociaciones clínicas. Es muy importante que tengas en cuenta no solo la historia clínica del paciente, sino también sus antecedentes para hacer un adecuado diagnóstico y que tengas en tu mente la posibilidad de neumonía aspirativa, neumonitis aspirativa y microaspiración crónica dentro del espectro de patología aspirativa que puede estar complicando a tu paciente. Muchas gracias por llegar hasta acá. Último podcast del año 2023. Estuvo muy intermitente. El objetivo de 2024 es hacer estos videos de forma semanal para poder ayudarte a seguir perfeccionándote y creciendo en tu profesión. Cualquier duda, consulta o comentario, no olvides dejarlo abajo. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Nos vemos o nos escuchamos la próxima. Gracias.